Se va a dar trámite a una moción de homenaje póstumo. Moción de homenaje póstumo de los congresistas Chávez Cosío, Uribe Medina, Becerril Rodríguez, Chejade Moya, Cobachigawa, Rondón Fudinaga, Sheffer Cuculiza, Tevez Quispe, Iberico Núñez, Rivas Teiceira, Cabrera Ganosa, Chihuán Ramos, López Córdoba, Salazar Miranda, Espadaro Fili, Paqueli Corbeto, Aguinaga Recuenco, Fujimori Gucci, Capuñay Quispe, Condori Jauira, Melgar Valdés, Salgado Rubianes, Tande Inafuco, Valquimatos, Cuculiza Torre, Acuña Peralta, Acarrillo Cabero, Gastañadú y Ramírez, Neira Olaichea, Sarmiento Betancur y Tejada Galindo. El Congreso de la República acuerda expresar su reconocimiento y homenaje póstumo al señor José Porfirio Vázquez Montero, más conocido como Pepe Vázquez, por su destacada trayectoria artística en la difusión de la música afroperuana. Artículo segundo, transmitir la presente moción a la señora Julia Ramos, expresándole las más sentidas condolencias por la irreparable pérdida que ha significado la partida de su esposo, el cantautor José Porfirio Vázquez Montero. Con la anuencia del Pleno se considerará aprobada por unanimidad. Si no hay observaciones, se tramitará de inmediato con dispensa del trámite de sanción del acta. Primer proyecto. De la Comisión de Presupuesto, proyecto de ley 3166, se propone financiar las actividades en materia de salud, educación, trabajo y otros en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2014. Se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Presupuesto, recaído en el proyecto de ley 3166 remitido por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia, por el que se propone financiar las actividades en materia de salud, educación, trabajo y otros en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2014. Tiene la palabra el congresista Cárdenas Cerrón, presidente de la Comisión de Presupuesto, hasta por 10 minutos. Gracias, presidente. Por intermedio de usted, unos saludos a todos los señores congresistas y lamentamos el sensible fallecimiento del señor Pepe Vázquez, un artista, un grande de la interpretación de nuestra música afroperuana. Bueno, presidente, nosotros vamos a sustentar el dictamen recaído en el proyecto de ley número 3166, que propone la ley para el financiamiento de actividades en materia de salud, educación y trabajo en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2014. Quisiera de repente a través de usted mencionar a todos los señores congresistas que tenemos las diapositivas para que ustedes puedan observar y a lo mejor podamos hacerlo más práctica esta exposición. El objetivo de la propuesta, presidente, tiene en realidad hasta 4 puntos y quisiéramos mencionar del siguiente modo, como una sumilla. En el Ministerio de Salud, lo que se requiere es culminar el proceso de nombramiento de los médicos comprendidos en la ley 29.682, el financiamiento para implementar el decreto legislativo 1153, el financiamiento de los gerentes del decreto legislativo 1158 de SUNASA, también implementar el decreto legislativo 1164 y corregir el nombre de la entidad financiera de una subvención, en este caso Centro de Reposo San Juan de Dios, Piura de la Orden Hospitalera de San Juan de Dios. Otro punto que vamos a tratar el día es el del sector educación, para que se pueda transferir algunos recursos de 490 millones a favor de los gobiernos regionales para el cumplimiento de lo dispuesto en la 45ª y 87ª disposición complementaria final de la ley 3114. En el sector trabajo también se ve el financiamiento requerido para el pago de pensiones en que se rigen del decreto legislativo 20530. También vamos a tratar en los sectores del Interior y Defensa autorizar una transferencia financiera de la SUNAT a favor de los Ministerios de Defensa y Ministerio del Interior para financiar acciones de interdicción minería en la lucha contra la minería ilegal y autorizar al Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior realizar modificaciones presupuestarias a nivel institucional a favor del pliego de despacho presidencial para financiar el pago de alimentación del personal del servicio militar acuartelado, asignado o destacado en la Casa Militar del Presidente de la República. Presidente, iniciaríamos en este caso con el primer punto, Ministerio de Salud, transferir 796 millones de soles. Esto está orientado para culminar el nombramiento de los médicos comprendidos en la ley 29.682. Como pueden apreciar los señores congresistas, en este cuadro lo que se quiere en realidad es, como ya mencionamos, que aproximadamente el 18% de los médicos que no han sido nombrados pueda culminarse
con este procedimiento y esta autorización que el día de hoy vamos a tratar. Para eso podemos ver que el total de médicos de la ley 29.682 del pliego 011, que son aproximadamente 1.240 médicos, y de los organismos públicos, que son 63, y de los gobiernos regionales, que son 2.350, suman un aproximado de 3.653 médicos. A la fecha del 31 de enero del año 2014 han sido nombrados del pliego 011 1.214, de organismos públicos 57, de los gobiernos regionales 1.742. En total se habrían nombrado 3.013 médicos. Y como ustedes saben, faltan nombrar en el pliego 011 26 médicos, en los organismos públicos 6 médicos, en los gobiernos regionales 608 médicos, haciendo un total de 640 médicos que deberían de continuar con este proceso de nombramiento. En porcentajes, en el pliego 011 el 2%, en los organismos públicos el 10%, en los gobiernos regionales el 26%. Es la suma de todos estos que se ve que es el 18%, como habríamos adelantado. Pero, ¿qué ha pasado? En realidad hay algunos gobiernos locales, regionales especialmente, que habrían tenido dificultades. Eso es lo que en realidad nosotros queremos pensar. Existen gobiernos regionales como el de Amazonas, Cajamarca, Cerro de Pasco, Cusco, Ica y Lima región, que no habrían culminado con este procedimiento. Yo creo que de repente ahí tiene que haber un llamado, presidente, a todos los señores congresistas de cada una de las regiones para que puedan investigar por qué razón no han podido realizar este proceso de nombramiento, y es una preocupación de cada uno de nosotros. Los gobiernos regionales hemos considerado que no habrían efectuado dentro. ¿Por qué? Porque no estaban dentro del plazo, primero, fijado. Las acciones administrativas para aprobar el cuadro de asignaciones de personal, el CAP. El presupuesto analítico de personal, el PAP, requerido para emitir las resoluciones de nombramiento. Entonces es algo que se habría determinado y se había averiguado justamente, y esperemos que se pueda valorar y hacer la fiscalización correspondiente de estos gobiernos regionales. En razón a lo anterior es necesario justamente ampliar el plazo para culminar con este nombramiento correspondiente. Eso es lo referido a este punto, pero también tenemos que decir que se debe de autorizar las transferencias para el cumplimiento de las leyes aprobadas. Uno de ellos, el decreto legislativo 1153, que regula la política integral de compensaciones y entregas económicas del personal de la salud al servicio del Estado. Esta comprende la nueva estructura de la compensación económica del personal de salud, estando considerada dentro de ellos la valorización principal, la valorización ajustada y la valorización priorizada. La Oficina General de Gestión de Recursos Humanos ha establecido los costos de la nueva política remunerativa, los que deben financiar la aplicación de la misma, por lo que se debe gestionar la autorización al Ministerio de Salud para realizar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional a favor de sus organismos públicos y los gobiernos regionales, hasta por la suma de 774 millones. El otro punto es el decreto legislativo 1158, que dispone medidas destinadas al fortalecimiento y cambio de denominación de la Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud, SUNASA. La cuarta disposición, presidente, complementaria final, establece que la SUNASA asume el acervo documental, los recursos, bienes, personal de la Defensoría de la Salud del Ministerio de Salud, así como los que correspondan a los procesos de registro, categorización y acreditación de establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo que dependen actualmente del Ministerio de Salud. Para ello se transfiere 7 millones de soles. También lo que se solicita mediante este dictamen recaído en el proyecto de ley 3166 es autorizar la transferencia para servir hasta por la suma de 5.2 millones para el financiamiento del complemento remunerativo de los gerentes públicos asignados en plazas presupuestadas de unidades ejecutoras de salud de los pliegos gobiernos regionales, con el propósito de fortalecer la gestión de salud con enfoque de resultados. En los gobiernos regionales se ha considerado prioritario la asignación de las jefaturas en los hospitales regionales, para lo cual se está considerando que en el proyecto de ley se incluya la autorización al Ministerio de Salud para realizar las modificaciones presupuestarias en el nivel institucional.
para financiar el complemento remunerativo de los gerentes asignados a plazas presupuestales del Gobierno Regional de San Martín. En este caso estarían incluidos el Hospital de Tarapoto, Hospital de Moyobamba, Hospital de Rioja y la DIRES. También se comprende el Gobierno Regional de Moquegua, Hospital Regional de Moquegua. En el Gobierno Regional de Junín, el Hospital El Carmen. En el Gobierno Regional de Piura, el Hospital de Paita. En el Gobierno Regional de Tumbes, el Hospital Llamo 11-2 Tiresa. En el Gobierno Regional de Puno, el Hospital Manuel Núñez Butrón. También, presidente, en este dictamen se ve y se considera autorizar las transferencias para el cumplimiento de la ley aprobadas después, justamente de haber sido aprobada la ley del presupuesto. El decreto legislativo 1163 aprueba disposiciones para el fortalecimiento del seguro integral de salud y el decreto legislativo 1164 que establece disposiciones para ampliar la cobertura poblacional en el régimen de financiamiento subsidiado del Seguro Integral de Salud, SIS, entendiendo la protección de salud a segmentos poblacionales determinados en la presente norma, siempre que no cuente con otro seguro de salud y mientras mantenga la condición que da origen a su afiliación. Para implementar estos decretos legislativos es necesario transferir recursos para el SIS hasta por la suma de 10 millones de soles. También, presidente, corregir el error en el anexo A, subvenciones para personas jurídicas, año fiscal 2014, comprendido en la ley 30.114, ley del presupuesto del sector público para el año fiscal 2014. Dice, pliego 011, 2 puntos, Ministerio de Salud, soles 102.000, Hogar, Clínica San Juan de Dios, Reposo Piura, debe decir, pliego 011, 2 puntos, Ministerio de Salud, 102.000, Centro de Reposo San Juan de Dios, CREM PT, Piura, de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Eso es lo referido, presidente, a las autorizaciones del sector del Ministerio de Salud. En lo referido al Ministerio de Educación, se solicita transferir 519.7 millones de soles. En este orden, presidente, se autoriza la transferencia por 519.7 millones para implementar las disposiciones aprobadas en la Ley de Presupuesto 2014 y para el IPD. Está orientada a la 45ª disposición, la que dice autoriza al Ministerio de Educación y a los gobiernos regionales durante el año fiscal 2014 a implementar lo dispuesto en el literal B de la 10ª disposición complementaria, transitoria y final de la Ley 29.944, Ley de Reforma Magisterial. Asimismo, autoriza el pago de los beneficios de asignación por tiempos y servicios y subsidio por luto y sepelio. Otro, la 87ª disposición complementaria final prorroga por el año fiscal 2014 la vigencia de lo dispuesto en el segundo párrafo de la 14ª disposición complementaria, transitoria y final de la Ley 29.944, Ley de Reforma Magisterial, para los profesores de carrera provenientes de la Ley 24.029, Ley del Profesorado y de la Ley 29.062, Ley de la Carrera Pública Magisterial, que temporalmente asuma encargaturas, encargos jerárquicos, directivos o especialista, aprobado en su cuadro de asignaciones de personal, CAP. Al respecto, en ambas disposiciones no se ha previsto el mecanismo presupuestal para transferir recursos a favor de los gobiernos regionales, estando ya presupuestados. En este sentido, la ley autoriza transferir recursos hasta por la suma de 490 millones para la implementación de lo establecido en las disposiciones antes mencionadas. Otro, debemos de considerar, presidente, que se autoriza transferir a favor del Instituto Peruano del Deporte hasta 29.7 millones para financiar el pago de las subvenciones para las acciones de cierre de la organización de los 17º Juegos Bolivarianos 2013 y el pago de los compromisos asumidos del Perú al haber sido elegidos de la sede de los 18º Juegos Deportivos Panamericanos 2019. También se busca que el Ministerio de Trabajo tenga que realizar los siguientes procedimientos. Esto está relacionado en la transferencia a favor de la ONP y Municipalidad Metropolitana de Lima.
Se autoriza al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo durante el año fiscal 2014 para efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional a favor de la Oficina de Normalización Previsional ONP y de la Municipalidad Metropolitana de Lima, a fin de financiar el abono anual por concepto de alicuotas de las pensiones a ex trabajadores. Otro, sobre el particular, la Ley 30.114, la Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2014, no permite al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo realizar transferencias financieras a las municipalidades metropolitanas de Lima y de la Empresa Nacional de Puertos, ENAPU, Sociedad Anónima, por el periodo de servicios prestados en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, correspondiendo este último efectuar la transferencia de la ONP en el marco del artículo 13 del Decreto Ley 2530 y el artículo 12 del Decreto Supremo 015-83-PSM. En lo que se refiere al Ministerio de Defensa e Interior, presidente, las transferencias y bonificación de 100 soles al personal civil de ONAGI. Se considera autorizar una transferencia financiera durante el año fiscal 2014 de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, SUNAT, a favor del Ministerio de Defensa y Ministerio del Interior, a fin de financiar acciones de interdicción minera en la lucha contra la minería ilegal. Otro, autorizar al Ministerio de Defensa y al Ministerio del Interior realizar modificaciones presupuestarias a nivel institucional a favor del pliego despacho presidencial para financiar el pago de la alimentación del personal del servicio militar acuartelado, asignado o destacado en la Casa Militar del Presidente de la República, de conformidad con lo establecido en la 10ª disposición complementaria final del Decreto Legislativo 1132. Otro, presidente, incluir al personal de la Oficina Nacional de Gobierno del Interior, ONAGI, en los alcances del Decreto de Urgencia 040-2011, que autoriza al Ministerio de Defensa y al Ministerio del Interior a otorgar al personal civil administrativo en actividad que presta servicios en los referidos pliegos, comprendido en el régimen laboral del Decreto Legislativo 276. Para esto se prevé una asignación especial mensual por un monto de 400 soles por persona. En todo lo referido, presidente, esperemos que tiempo adicional. Bueno, solamente, presidente, para poder culminar, quisiéramos decirle que a través de usted a los señores congresistas puedan valorar esta propuesta que ha sido aprobada en la Comisión de Presupuesto y esperemos en todo caso que en el transcurso del debate esta se pueda fortalecer mucho más. Gracias, presidente. Gracias. Concluye la sustentación, se da inicio al debate. Tiene el uso de la palabra el congresista Reátegui y se prepara la congresista Chávez. Presidente. No, yo voy a hablar primero, ese es mi campo. Este es mi campo. Me dio a mí la palabra. Prepare a mí, después para ti. Gracias, presidente. Presidente, llama la atención que a 4 meses de haberse aprobado el presupuesto de la República haya modificaciones sustanciales respecto del que se aprobó. Y llama la atención. ¿Por qué, presidente? Porque se supone que se les ha subido el sueldo por la meritocracia, por la capacidad, por la eficiencia, y en poco tiempo, ¿cómo es posible que se pueda, de este propio Ejecutivo y de parte del Ministerio de Economía y sobre todo de Salud, de Trabajo, tratar de modificar el presupuesto? Parte de este presupuesto, presidente, va a ser para pagar y cumplir los compromisos con los médicos, pero eso significa también que va a haber menos hospitales, menos postas médicas. Pero hay otro asunto sumamente grave, presidente. El proyecto que viene del Ejecutivo fue modificado en la Comisión de Presupuesto como un contrabando. Y le voy a decir cuáles son los contrabandos. Por ejemplo, se autoriza al Ministerio al Instituto Peruano de Deporte la suma de 29.700.000, cuando, presidente, el 21 de octubre del 2013 se autorizó una transferencia de 94 millones. ¿Qué se hizo con esa transferencia de 94 millones? Ahora le tenemos que transferir 29.700.000. ¿Cuál es la razón? ¿A quién se liquidó? ¿Cómo se liquidó? Pero lo peor, presidente, lo peor es
los contrabandos que vienen después en el artículo 8 y en el artículo 9. O sea, le estamos autorizando a la SUNAT para que ilimitadamente pueda transferir recursos al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa, supuestamente para combatir la minería ilegal, cuando uno sabe que la caja grande de todo gobierno es la SUNAT, obviamente la recaudadora de impuestos, que tiene que ir para pagar los sueldos, que tiene que ir para hacer la inversión pública, y simplemente estamos destinando recursos ilimitados, porque acá no dice un monto, no dice ninguna otra cosa más, se le destina con este presupuesto montos ilimitados al Ministerio de Defensa y al Ministerio del Interior. Y el otro problema, presidente, es en el artículo 9. En el artículo 9 dice: destínese, autorícese al Ministerio de Defensa y al Interior para realizar modificaciones presupuestarias a nivel institucional. ¿Qué le están diciendo? Le están autorizando para que el despacho presidencial se le pueda dar fondo para que pague a los servicios de los que le cuidan al presidente, al personal del servicio militar. Se supone que todo esto está presupuestado en el pliego de defensa, en el pliego de despacho presidencial. ¿Cómo es posible que ahora también se le quiera, con esta modificación, con este contrabando, se le quiera dar ilimitadamente recursos para el despacho presidencial para suplir la alimentación de lo que significa el personal del servicio militar acuartelado en Palacio de Gobierno? Este no tiene sentido, y yo pediría como cuestión previa que estos contrabandos que se han hecho en la Comisión de Presupuesto se vote por separado, porque no tiene razón de ser, presidente, y no ha sido bien explicado. Para concluir. Para terminar, presidente, y esto realmente no está bien, presidente. Por eso le pido como cuestión previa que se vote aparte y tal como ha venido el Ejecutivo, se vote, ¿ok? Hay que cumplir los compromisos, pero esto es inaceptable. Esto es inaceptable porque no tendría ningún tipo de control y le hace daño a este gobierno y le hace daño al erario nacional y le hace daño a todos los peruanos. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. El uso de la palabra para la congresista Marta Chávez Cosío. Gracias, presidente. En realidad voy a coincidir con lo que acaba de señalar mi colega el congresista Rolando Reategui, porque no es posible, señor presidente, que se añadan al proyecto del Poder Ejecutivo textos en el debate en la comisión que además son textos absolutamente vagos. ¿Cuánto es lo que se autoriza como transferencia financiera de la SUNAT al Ministerio de Defensa según el artículo 8º? El argumento de que se va a financiar acciones de interdicción minera en la lucha contra la minería ilegal, por supuesto que es válido. Sin embargo, queremos saber de cuánto se está hablando. No puede hacerse simplemente autorízase para efectuar transferencias. ¿Qué es eso? Un cheque en blanco, una delegación de facultades abierta, sin ningún límite, señor presidente. De otro lado, en el artículo 9º, inclusive, también aparte de la vaguedad de que se hagan transferencias del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior al despacho presidencial, bajo el argumento de que se financia alimentación del personal del servicio militar acuartelado, asignado, destacado a la Casa Militar. ¿Qué cosa? O sea, la Presidencia de la República no tiene, la Casa de Militar no tiene ya un presupuesto, no estaba previsto cuántas personas iban a estar, o van a meter ahí personas que simplemente justifiquen los gastos que la señora primera dama va a efectuar como presidenta del partido. Señor presidente, ¿de qué estamos hablando? Y también, señor presidente, se establece en el artículo 4º otro agregado también de uno de los miembros del humanismo dentro de la Comisión de Presupuesto, el inciso B del artículo 4º, transferencias también por 29 millones de soles del Ministerio de Educación al IPD. Que nos digan, señor presidente, supuestamente dice para el cierre de acciones de la organización de los Juegos Bolivarianos 2013, es decir, ya acabaron los Juegos Bolivarianos y todavía tienen cosas que pagar. Y asimismo para compromisos adquiridos por la organización de los Juegos Panamericanos 2019, que ya no está presupuestado. ¿Acaso? Que nos digan qué santo van a desvestir para vestir ahora al IPD.
En circunstancias, señor presidente, en que además el año 2013 el IPD tuvo un presupuesto de 318 millones de soles, de los cuales se ejecutó solo el 61%, y hoy, este año, tiene un presupuesto de 345 millones, de los que va ejecutando solo el 5.2%. Es decir, el IPD tiene plata, y sin embargo hacen que, en general, del presupuesto del Ministerio de Educación se le vuelva a dar 29, Para concluir, tiene tiempo adicional. Se le agreguen 29 millones sin decirnos cuántos colegios van a dejar de construir o de implementar o remodelar, cuántos baños de los colegios van a estar en condiciones deplorables, cuántos docentes no van a tener ni siquiera los implementos necesarios para enseñarles, mientras que le damos al IPD dinero que inclusive no puede ni siquiera ejecutar, señor presidente. Creo que yo voy a pedir, señor presidente, que estos agregados que se han hecho por la libre en la comisión al proyecto del Poder Ejecutivo sean votados en forma independiente, porque no es posible, señor presidente, que se agreguen estos montos así en forma gaseosa, dando oportunidad a mal manejo de los recursos del Estado, señor presidente. Gracias. Gracias. Congresista Rafael Eguren. Gracias, presidente. Presidente, creo que estamos en la misma línea de preocupación en relación a las personas que me han antecedido, a los colegas. Y básicamente en dos conceptos. Uno, resulta extraño, por decirlo menos, que a tan poco tiempo de iniciado el año tengamos ya esta cantidad de modificaciones y transferencias de partidas, porque evidencia poca solidez, poca consistencia en la ley de presupuesto. Estos temas debieron haber sido previstos y debieron haber estado considerados en la ley de presupuesto. Y en segundo lugar, tema que además me resulta más preocupante, son justamente los agregados que se han hecho ya al interior del debate. Agregados que se hicieron al final prácticamente y con muy poco debate y en todo caso muy poca explicación. Ejemplo, en el artículo 8 se establece un tema inédito, que la SUNAT transfiera recursos al Ministerio de Defensa y Ministerio del Interior para la lucha contra la minería informal y ilegal. Inédito digo porque son dos instituciones que no tienen nada que ver una con otra. Y lo que no se señala a lo largo de todas esas disposiciones es qué partidas van a ser las afectadas. O sea, si SUNAT va a trasladar de su presupuesto recursos al Ministerio de Defensa y Interior, quiere decir que va a dejar de ejecutar algún proyecto de inversión o va a dejar de ejecutar algún proyecto de bienes y servicios. O sea, tiene que haber una afectación. La pregunta al presidente de la comisión es qué se está afectando, qué proyectos o partidas se están afectando en el caso de SUNAT. En segundo lugar, hay una demanda de recursos por Interior y Defensa que le pide a SUNAT, pero por otro lado, los mismos ministerios que piden más recursos trasladan recursos al pliego de la presidencia. Ilógico. En todo caso, la SUNAT le debería pasar directamente al pliego de la presidencia y no haciendo este largo camino. Y finalmente, señor presidente, y con ello termino, la tercera disposición transitoria es de público conocimiento. Hay dudas, hay preocupaciones, hay hasta un reportaje periodístico donde se está poniendo en tela de juicio la valía y el actuar de los gobernadores a nivel nacional, donde se señala que están haciendo un trabajo político partidario más que un trabajo institucional. Y acá hay una asignación, una partida que no se sabe exactamente el monto, no se sabe el número de beneficiarios, y ello también debería tener una explicación por parte del presidente de la comisión. Gracias. Gracias. La palabra para la congresista Luciana León. Gracias, presidente.
Coincido con lo manifestado por mis colegas previamente. Creo que el hecho de que de manera tan pronta se estén realizando modificaciones al presupuesto confirma pues que no hay un mayor conocimiento y manejo sobre el tema, y de verdad esto viene más que todo, la crítica no es para el presidente de la Comisión de Presupuestos, sino más bien justamente para el mismo ministro de Economía y Finanzas, quien junto con su equipo pues no han podido hacer todas las modificaciones en su debido momento, y además hemos encontrado que a la hora de aprobarse el presupuesto del sector público del año fiscal 2014, se ha consignado como recursos en los presupuestos de los gobiernos regionales financiar proyectos de inversión pública que tienen comunidades ejecutoras las municipalidades provinciales y distritales. Es decir, en estos momentos nuestros municipios, tanto provinciales como distritales, no tienen, a pesar que tienen la capacidad y tienen las unidades ejecutorias, no tienen los recursos económicos, toda vez que estos recursos han sido mal derivados a los gobiernos regionales. Dicho esto, aprovechando que estamos debatiendo una ley de carácter presupuestal, pues propongo se incluya en el dictamen una disposición que solucione este problema, autorizando al MEF a transferir estos recursos a los gobiernos locales, que son las unidades ejecutoras de los proyectos de inversión pública que están encargados a realizar. Entonces, sería una modificación sencilla a este error por parte del MEF, en donde se establecería como una disposición final: autorízase al Ministerio de Economía y Finanzas en el presente ejercicio fiscal a transferir a los gobiernos locales los recursos que han sido asignados en los presupuestos institucionales de los gobiernos regionales para financiar proyectos de inversión pública en los que los gobiernos locales sean y tengan la titularidad de unidad ejecutora. Eso sería todo y lo estaría entregando al mismo presidente de la Comisión de Presupuesto. Muchas gracias, presidente. Gracias. Tiene uso de la palabra el congresista Becerril. Gracias, presidente. Todo lo positivo de este dictamen, presidente, queda desvirtuado con la incorporación de contrabando del artículo 8 y 9, porque no podemos dejar de reconocer que en este dictamen se permite el cumplimiento de normas con rango de ley y por lo tanto son de obligatorio cumplimiento. Por ejemplo, ¿cómo vamos a estar en contra de respecto a los nombramientos mediante la ley 30.126, que autorizó nombrar a los 1.566 médicos cirujanos que aún no habían sido nombrados? Sin embargo, esta norma se cumplió el 31 de enero de 2014 y hasta ahí solo se han nombrado a 926 médicos cirujanos, faltando por nombrar 640 de ellos. Asimismo, el decreto legislativo 1153 regula la entrega de prestaciones económicas a favor del personal de salud a servicio del Estado, las mismas que se determinarán en función de las responsabilidades que asume el trabajador o si éste se encuentra en zona alejada de frontera. Asimismo, el decreto legislativo 1158 otorga una serie de facultades a la SUNASA. Por ejemplo, le da la facultad de ser una entidad sancionadora en casos, por ejemplo, de actos u omisiones en contra de la salud. Sin embargo, presidente, todo esto que es muy positivo se ve pues desvirtuado, como digo, en este artículo 8, que por lo demás tengo mis dudas, porque me parece que estos artículos 8 y 9 deberían venir del del Ejecutivo, porque no sé si el Legislativo tenga potestad de iniciativa para estas transferencias. Cuando transferimos partidas de la SUNAT, ¿qué significa esto? Que la SUNAT en su momento pidió un presupuesto el cual no lo necesitaba, o era un presupuesto que no era prioritario. Eso no está bien. Aún más, no manifiesta un monto. Respecto a la finalidad de esa transferencia, estamos de acuerdo, porque obviamente es para luchar contra la minería ilegal,
en los actos de interdicción, en los cuales estamos de acuerdo. Acá tendría que verse el monto. Y en el artículo 9, esta transferencia del Ministerio del Interior y de Defensa hacia el pliego del despacho presupuestal nos llama mucho la atención. ¿Quién nos dice en qué se va a emplear este presupuesto? De repente es un presupuesto para una campaña electoral, para una campaña proselitista. Por lo tanto, presidente, a igual manera que la congresista Chávez, creo que se debería votar por separado. Para concluir. Se debería votar por separado, sacando todos los agregados que lo han hecho en la comisión, presidente. Gracias. Congresista Damer tiene el uso de la palabra. Señor presidente, el trámite de este proyecto pasa por las circunstancias de los cambios de gabinete. El proyecto original de modificación de la ley de presupuesto fue enviado por el antiguo presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, y lo que hacía era incorporar un conjunto de aspectos que habían sido dejados de lado o que se habían olvidado o habían sido subestimados o ninguneados en el manejo del MEF del presupuesto de la República. Y por eso es que hay una serie de disposiciones que están presentadas como incumplimientos o ausencias o incomprensiones y que al mismo tiempo están cuantificadas y están claramente señaladas de dónde salen y a dónde van dirigidas. Esa es una parte de la ley que corresponde a un gabinete ministerial. Pero ahora se nos trae un dictamen donde hay una especie de viento extraño que incorpora dos artículos que corresponden a otro gabinete ministerial, porque ciertamente no son presentados por el gabinete, pero el congresista que los ha presentado los hace prácticamente a nombre del gabinete. Y esos dos artículos tienen un sesgo bien especial, señor presidente. Me parece que el artículo 8 y el artículo 9, como están planteados, suponen un manejo bien extraño. Si alguien dijera, vamos a pasar por un nivel de calificación, esta persona no debería merecer la carrera con el aumento que han tenido a nivel del ministerio, porque están planteando cosas ilegalmente preocupantes y además muy serias desde el punto de vista del manejo presupuestal. En el artículo 8 están planteando en la práctica convertir a la SUNAT no solamente en un ente recaudador, sino casi en un fondo de distribución de ingresos. Aquí dicen que se autoriza a la SUNAT a hacer transferencias financieras a favor de los pliegos del Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior para financiar acciones de interdicción legal. No precisan montos, no precisan de dónde sale el recurso, porque la SUNAT no tiene ingresos propios separados de lo que corresponde a su función tributaria, a menos que se esté pensando que este es un artículo de obras por impuestos. Los impuestos de la SUNAT van luego a defensa. Es una lógica un poco extraña. No es posible aprobar este artículo, señor presidente, si no hay montos, si no hay destino para qué van dirigidos. Esta norma es una norma ilegal, la que está planteada en el artículo 8, porque le cambia a la SUNAT su carácter, su función, la intenta convertir en un fondo público. En adelante la SUNAT podría pedir también autorizaciones para empezar a repartir a otros ministerios. Y la SUNAT podría empezar a decir que los fondos que está capturando por la parte tributaria son casi como si fueran fondos de la SUNAT, cuando no son fondos de la SUNAT. La SUNAT simplemente es un organismo recaudador, no es un fondo que pueda establecer decisiones sobre los ingresos que va a manejar. Y cuando no se precisan los montos, ¿quién precisa el monto? Continúe para concluir, congresista Damer. ¿Quién precisa el monto y quién precisa el destino? La SUNAT. Esa es la manera como se le transfiere ilegalmente una atribución que no le compete y que sería peligrosísima para el manejo económico del Estado. Por eso, lo planteado en el artículo 8, estamos de acuerdo que se luche contra la minería ilegal, pero no estamos de acuerdo con que se cree un organismo a la cual se le dan nuevas atribuciones que luego va a tener atribuciones superpoderosas en el manejo del recurso público en las diversas instancias y sectores del Estado. Y el artículo 9 plantea también un problema similar. El artículo 9 autoriza al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior, sin plantear montos, sin plantear, dice un destino,
Pero todos esos destinos pueden ser luego reinterpretados, planteados en otra manera de modificar los conceptos, y ciertamente es una caja vacía a la cual se le está dando esta autorización. Por eso, estos dos artículos, concuerdo con la propuesta que se ha hecho, tienen que ser votados separadamente y, en mi opinión, no deben ser aprobados, deben regresar, y planteo la cuestión previa, deben regresar estos dos artículos a la comisión para que la comisión nos presente una versión que tenga concordancia legal con lo que manda la legislación respecto al presupuesto de la República en las instancias correspondientes, y que tenga también claridad en cuanto a los montos y a los destinos a los cuales se va a orientar. Gracias. Las dos cuestiones previas se votarán en su momento. Tiene el uso de la palabra el congresista Lescano. Señor presidente, nosotros estamos de acuerdo que se fortalezca la educación y la salud conforme este dictamen así lo propone. Me parece que los recursos para atender el nombramiento de los médicos en el sector salud es positivo, y atender también el reclamo de mejora remunerativa de los profesores. ¿Quién se va a oponer a esto? De ninguna manera. Pero creo que hay que reformular algunos aspectos, señor presidente, porque en el artículo 3, respecto al sector salud, se hace una distribución, me parece, absolutamente inconsistente respecto a la realidad. Está bien, señor, que se dé 774 millones para la implementación del decreto legislativo 1153, mejoras en las compensaciones económicas, que ahora ya se conoce los sueldos y salarios, les han puesto el nombre de compensación económica, lo cual a mí me parece un contrasentido. La remuneración, un sueldo, son términos internacionales que debían respetarse, pero acá en el Perú ya le han cambiado el término de compensación económica. No sé con qué fines, pero le han cambiado el término. Bueno, pero son 774 millones para mejorar los ingresos de los médicos. Pero más abajo, señor, se da 5 millones para gerentes públicos en el sector salud, donde no hay medicinas, donde los médicos no quieren ir a algunos lugares porque no son compensados económicamente o remunerados adecuadamente. Para gerentes públicos, 5.278.000 soles. Es decir, para burocracia dorada. Y más abajo, 7 millones para, dice, fortalecimiento y cambio de la denominación de la Superintendencia Nacional de Aseguramiento de Salud. 7 millones para fortalecer, dice, y cambiar la denominación, cambio de denominación de una superintendencia en salud. Entre 7 y 5 millones, colegas, hay 12 millones, casi 13 millones. 13 millones. Para cuestiones, me parece, simplemente burocráticas. Y en el apartado D de este mismo artículo 3, para el sistema integral de salud, donde no hay medicinas, donde no hay nada, se les da solamente 10 millones. 10 millones de soles. Burocracia, 12 millones. Sistema o seguro integral de salud, 10 millones. Yo creo que esa distribución, señor, se tiene que cambiar de alguna manera. ¿Cómo es posible que se dé millones de soles para la burocracia, que a veces no hace nada, medicinas, atención para los más pobres, 10 millones? Entonces, señor presidente, la propuesta es que el presidente de la Comisión de Presupuesto tendría que variar esto y dándole un poco más de dinero. Culmina con esto. Un poco más de dinero a la atención de los más pobres, que un 10 millones en todo el Perú no va a servir para nada, señor presidente, esta entrega de estos 10 millones. No hay siquiera mejorar, no hay antibióticos, no hay nada. Y 10 millones. A mí no me parece, señor, que se haga este tipo de distribución. En segundo lugar, señor, sector educación, muy bien, les quieren mejorar el sueldo a los profesores. Está bien, señor, que se les dé. Son 490 millones de soles. Pero la ley 29719 para atacar el bullying, donde hay permanentemente suicidios y muertos, decía que se debía contratar en forma periódica a psicólogos.
No hay ni un solo centavo, señor, para cumplir esa ley, para atacar el bullying. Ni un solo centavo para contratar a psicólogos. No hay absolutamente nada. Y me parece, señor, una grave omisión. Culmine con eso. Señor presidente, está bien para el deporte que se le dé recursos, nadie se opone, pero hay casos urgentes que hay que atender en el sector salud para los niños y los jóvenes. El bullying está avanzando fuertemente y esto parece que no lo percibe el sector de educación. Yo pediría que se señale un monto por lo menos para contratación de psicólogos. Y finalmente, señor, nos quieren sacar la vuelta también para seguir contratando burocracia dorada. Y en la segunda disposición complementaria y final dice lo siguiente: para efectos de la aplicación de la ley 29.806, que es la ley del personal altamente calificado del sector público, déjese en suspenso el porcentaje máximo establecido en el numeral 2, que es los empleados de confianza, a efecto de hacer las contrataciones respectivas. Es decir, quieren dejar sin efecto los topes para contratar empleados de confianza y quieren contratar más empleados de confianza a dedo. A dedo. Entonces, ¿para qué ponemos topes en la ley del servicio civil, señor? Le ruego culminar con ese Lescano. Gracias, presidente. En la ley del servicio civil se dijo 5% de personal de confianza, para que haya meritocracia, para que se pueda pagar a los trabajadores o servidores públicos que han tenido méritos. No, acá no, se rompe la ley del servicio civil, ya no interesa, ya ahora sí a contratar lo que sea, el número que sea, y se ha puesto esta segunda disposición que yo creo que debía ser, colega presidente de la Comisión de Presupuesto, eliminado, porque esto es sacar la vuelta y dejar en el aire la ley del servicio civil, señor. Estamos de acuerdo con el dictamen, pero acá hay que hacer esas reformulaciones que proponemos de la bancada Acción Popular Frente Amplio, señor presidente. Muchas gracias. Congresista Salgado. Presidente, me pide la doctora Marcia Chávez una interrupción. Congresista Chávez. Presidente, gracias, congresista Salgado. Lo que pasa es por la brevedad del tiempo no pude señalar dos observaciones que tengo este proyecto, adicional a las que he realizado, y es que se vuelve a pedir plazo, ampliación de plazo para el nombramiento, para culminar el proceso de nombramiento de los médicos cirujanos ordenado por la ley 29.682, plazo que, de acuerdo a la ley 31.26, venció el 31 de enero de este año. Recién el 7 de febrero es que el Poder Ejecutivo presenta su proyecto y estamos casi 2 meses más y recién se va a prorrogar un plazo que ya venció. De otro lado, señor presidente, no tiene sentido que la segunda disposición complementaria de este proyecto pretenda aumentar el porcentaje de contratación de empleados de confianza y directivos superiores. ¿Qué quieren hacer? Hay un porcentaje limitativo del personal de confianza en la administración pública. Quieren elevarlo, salirse de eso para más burocracia nombrada a dedo y sin la capacitación, como lamentablemente tenemos en la gran mayoría, incluso de ministerios que como el... Segunda interrupción. Tenemos burocracia privilegiada, señor presidente, que en nombre de trabajar por los más necesitados alquila oficinas lujosas en San Isidro, en Miraflores. Eso queremos. Ministerios que, como el Ministerio de Inclusión Social, que no sirven salvo para darle sueldos altísimos a gente que no se lo merece y que no está capacitado, y encima queremos aumentar los porcentajes de contratación de estas personas. Señor, en la administración pública hay gente que gana 50.000, 60.000 soles y no hace nada. Bueno, fuera que hicieron algo. ¿Quieren seguir aumentando la planilla o de ahí vienen los recursos para el Partido Nacionalista, señor? Gracias. Congresista Salgado. Presidente, yo entiendo que el presidente de la Comisión de Presupuesto no tiene mayor responsabilidad en lo que le vienen a pedir, pero sí tiene responsabilidad en pedir información. Y esa sí es su obligación y la de todos los miembros de la Comisión de Presupuesto. ¿Cómo es posible que no se hayan dado cuenta que con la ley que nosotros dimos, la 397 del 21 de octubre del 2013,
No se acuerdan, pero nosotros aquí en este hemiciclo le otorgamos 94.265.000 soles para financiar gastos de los Juegos Bolivarianos. La Comisión de Presupuesto ha pedido rendición de cuentas de los gastos de los Juegos Bolivarianos, cuando por las noticias nosotros nos enteramos de que había una serie de construcciones que no iban a estar, creo que ni siquiera la llegaron a utilizar los jugadores olímpicos, los jugadores que venían a los Panamericanos. ¿Quién ha dado informe de todo lo que se gastó en los Juegos Bolivarianos? Y este Congreso, nosotros, con nuestra responsabilidad, le otorgamos 94 millones adicionales. Y ahora nos vienen a pedir más de 30 millones. 30 millones le vamos a otorgar cuando no ha rendido cuenta de los 94 millones, señor. Esa sí es obligación por salvar sus responsabilidades y aquí de nosotros también, y por eso lo hacemos público. Me parece que no se pueden dar estos 30 millones tan alegremente cuando ni siquiera han rendido cuenta de los 94 millones, señor, y son leyes que hemos dado nosotros. Esa es nuestra responsabilidad en el control político. Y se nota pues esta ineficiencia de la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Economía, porque ¿cómo es posible? En el 2012 se ha dado todavía la ley del magisterio y recién ahora en el 2014 nos dicen de que faltan recursos para nombrar a los maestros. En buena hora que se les nombre, que se les dé lo que les corresponde, pero esto ya debió haber sido hecho más de un año de atraso, entonces estamos teniendo y no fue considerado en la ley del presupuesto del 2013. Ineficiencia nuevamente, porque mientras vienen pidiendo recursos para pagar a los militares que hacen resguardo de la casa militar, que tendría que haber estado presupuestado porque esa gente hace servicios continuos y tienen toda la vida, han tenido desayuno, almuerzo y comida porque duermen allí, recién ahora se acuerdan de que no los habían presupuestado, como tampoco han presupuestado, señor, los gastos de los policías que han sido enviados a Puerto Maldonado para combatir el tema de la minería. Yo he recibido la queja y llamé al director de la policía y menos mal me dijo, les vamos a pagar al día siguiente, pero les advierto desde aquí que no han pagado a todos. A los destacados, más de 7 días sin alimentos. Los han mandado y con sus propios recursos, algunos prestándose de otros, pero no tienen alimentos los que están en Puerto Maldonado. Como también hemos recibido la queja de los agentes que sirven para hacer inteligencia en el Brain. Continúen. Que no les están mandando los recursos para viáticos ni para pagar a los colaboradores. Todo esto es ineficiencia, señor, y entonces si ya están pidiendo para los que resguardan la casa militar, que pidan de una vez también, pues, para no estar en esta canción todos los días, para pagar a los policías que están destacados en estas acciones sin tener ni siquiera los viáticos para sus propios gastos, señor. Y luego, ayer veo que van a transferir al Ministerio de Educación para esto los Juegos Bolivarianos y el ministro de Educación no sabe que en Villa María del Triunfo, el colegio Manuel Escorza, que está con techos de calamina, los niños tienen que lavarse la cara 3 veces al día y solamente tienen un solo caño. Y están sufriendo y la misma profesora decía, acá no se puede estudiar. En vez de gastar en una infraestructura que sabe Dios cuántos se estarán llevando la plata de las construcciones de los deportistas que no utilizaron, debería darle a estos colegios para que cambien ese techo. Culmine, congresista. En San Martín de Porras, señor, en el colegio de Cerro Candela, que tiene 40 años, lo mismo. Aquí cerquita nomás, en Lima, Cerro Candela, queda el camino, la carretera Ancón, no tienen agua ni desagüe. No gastemos el dinero en infraestructura que no se está utilizando, señor. No gastemos el dinero en abonar a varios constructores que están haciéndola muy linda en este periodo y habría que ver quiénes son los dueños que se están enriqueciendo para no darles a estos chicos que no pueden ni estudiar porque no tienen agua potable, porque no tienen un caño, porque no tienen un techo, señor. Yo exijo que antes que se apruebe esta disposición para los famosos Juegos ahora bolivarianos, se pida cuentas de los más de 90 millones que se dio con la ley que todos nosotros aquí hemos firmado, señor. Muchas gracias. Congresista Guaire.
Muchas gracias, señor presidente, y ante todo saludar a todos los colegas presentes. Este dictamen, definitivamente todos debemos entender que es una gran necesidad, ¿no?, principalmente para el nombramiento de los médicos cirujanos, que ya está aprobado de acuerdo a la ley 29682. Y en ese sentido no podemos cortar, es negligencia de algunos gobiernos regionales que no han cumplido realmente en convocar y nombrar a los médicos, que hace mucha falta en el sector salud fundamentalmente. Igualmente, no podemos dejar pasar también que educación, estos 490 millones, también debe ser aprobada por todos nosotros, por lo mismo de que están destinadas exclusivamente para las bonificaciones, lutos y otros beneficios que tienen los maestros. Igualmente, para implementar esta nueva reforma magisterial que se ha dado. Y creo que es necesario porque requieren nuestros maestros dichas remuneraciones, señor presidente. Y no podemos estar aquí distorsionando de tal manera que de mucha necesidad, distorsionando en el sentido de que bueno, hay algunos artículos efectivamente que tendría que evaluarse, pero estos son los puntos más importantes en la cual que todos nosotros, que por consenso debemos aprobarla, señor presidente. Requiere este dictamen para que de una vez por todas los maestros, igualmente nuestros médicos, sean nombrados en el sector salud. Es más, también tenemos para el aseguramiento nacional de salud. Igualmente tenemos para el seguro integral, que son más de 10 millones de nuevos soles para la implementación de este decreto legislativo. Y creo que esto es una gran necesidad fundamentalmente para el sector salud, para las personas más necesitadas. Y por lo mismo manifiesto aquí en el Pleno que todos los colegas debemos tomar en cuenta que este es de una gran necesidad, señor presidente. Gracias. Congresista Gutiérrez. Muchas gracias, presidente. Queríamos aclarar que la representación nacional ha apoyado los presupuestos cuando ha sido requerido para los Juegos que se ha realizado en el Perú, que son el 17º Juegos Bolivarianos del 2013, y que han habido para tal fin esfuerzos enormes y nos ha permitido sacar adelante una responsabilidad que lo hemos asumido como país. Sin embargo, presidente, también es digno y menester recalcar que en el artículo 4º del dictamen que estamos discutiendo se hace mención ya a un nuevo compromiso que el Estado peruano o el gobierno peruano o el